Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Como veis, estoy compartiendo ya la primera página de la presentación. Tiene como título Segunda compra pública precomercial de INCIBE. Antes de nada, y en nombre de INCIBE, agradeceros a todos vuestra presencia y en particular a Cristina la posibilidad de que nos has brindado para poder difundir esta iniciativa. Como sabéis, una de las misiones más importantes que tenemos en INCIBE es la de, al final, potenciar la industria española de ciberseguridad y la I+D+I, también en ciberseguridad, y esta iniciativa pues se encuadra dentro de esta misión. Ahí podéis ver la agenda de la jornada. Primero, y por contextualizaros, os comentaré muy brevemente la IFPI, que es el acrónimo de la Iniciativa de Compra Pública de Innovación de INCIBE. A continuación, ya nos centraremos en esta segunda convocatoria, que es el objeto de la jornada de hoy. Luego haremos un recorrido por el catálogo de retos y terminaremos haciendo un resumen de los puntos clave de esta convocatoria, de manera que os permita apuntalar a todos los puntos principales. Bien, destacaros antes de nada que esta iniciativa de compra pública de innovación está regulada por un documento. Lo denominamos internamente documento regulador y está disponible en la plataforma de contratación del sector público. En cualquier caso, si hay discrepancia entre lo que se puede decir en este webinar y lo que se recoge en este documento que os comento, obviamente prevalece lo indicado en el documento regulador. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con lo que es ya la IFPI. Es importante destacar, antes de comenzar, que la compra pública de innovación no es ni mucho menos un procedimiento nuevo. En algunos sectores nacionales, ¿vale? Pero sí que lo es en el nuestro, en el sector de ciberseguridad. Hay muchos casos de éxito ya en sectores como el biosanitario, infraestructuras o el aeroespacial, donde se ha consolidado como un instrumento de suma utilidad para impulsar la innovación y la competitividad, ¿vale? El impulso y el objetivo perseguido por esta iniciativa, pues al final es dar un empuje a la ciberseguridad en el conjunto del sector público, de las pymes, en los sectores estratégicos y en toda la sociedad, generando soluciones competitivas. Muy importante, hasta la fecha es la mayor iniciativa de compra pública de innovación en ciberseguridad, con una inversión que luego se irá desgranando de hasta 224 millones de euros en total, a través de, pues tenemos dos convocatorias. La primera, que fue publicada el 1 de julio de este año, con un presupuesto de 86,7 millones, y ya esta segunda, que la publicamos el pasado 1 de octubre y que tiene un presupuesto total de 137,2 millones de euros. Ahí, muy brevemente, vamos a recorrer la hoja de ruta. En el 2020 se produjo, y antes de comenzar el diseño de la iniciativa, desde INCIBE se realizó un estudio comparativo para ver un poco qué y cómo lo están haciendo otros países. Luego, a continuación, ya se trabaja en el 2020 con la definición de estrategia, se valida en el Foro Nacional de Ciberseguridad. En el 2021 y se define ya la estrategia, se asignan fondos, finalmente son los fondos Next Generation los encargados de impulsarla. Se anuncia también el 2021 por nuestra secretaria de Estado en el Mobile World Congress y ya durante el verano pasado se lanza la consulta preliminar al mercado, cuyo objetivo era doble. Por un lado, al final era ser el punto de partida para la definición de actuaciones y por otro, obtener información para elaborar el mapa de demanda temprana. Ya en el 2022, los hitos más importantes de este año han sido lo que os he comentado antes. Se han publicado ya las dos y únicas convocatorias, la de julio y esta de octubre. Y en 2023 empezaremos a ejecutar los proyectos de I+D. Y hasta el 2026, que será a finales de junio del 2026, donde se va a llevar a cabo el cierre formal de los proyectos. Esto para que os sirva para contextualizar un poco la hoja de ruta. Y empezamos ya con la chicha, con lo que es la compra pública preliminar, la consulta, las características generales, ¿vale? De esta segunda convocatoria. Bien, por partes. El presupuesto, lo que os comentaba, 137,2 millones. Estamos esperando de entre 200 y 250 contratos aproximados y cada contrato pues oscilará entre 300.000 euros y 1,5 millones. Los plazos, los que veis ahí, se publica el 1 de octubre, ¿vale? Se ha presentado formalmente el 4 de octubre
y se espera empezar a contratar el primer trimestre del 2023. Son los plazos que os comentaba antes. Bien, en cuanto a contratación de proyectos I+D, pues pensad que van a tener que dar respuesta cada posible proyecto que consideréis vosotros, si es el caso, a 30 retos que hemos planteado y que luego os comentaré. ¿Vale? Y al menos tiene que haber 2 contratistas independientes por reto. Es decir, vamos a intentar que haya competencia, concurrencia, y la idea es que por lo menos haya 2 contratos por cada reto. Va a haber un máximo de 3 ofertas. Os podéis presentar a un máximo de 3 contratos con 3 ofertas diferentes. ¿Vale? En cuanto a la innovación, bueno, aquí simplemente lo que esperamos es una situación de partida de vuestra solución o producto que tenga un TRL menor que 6. TRL, como sabéis, es el nivel de madurez con el que se miden las tecnologías. La situación de llegada, pues no va a ser muy exigente. Vamos a esperar un TRL 7 u 8 y tranquilizaros porque la comercialización, lo que es el TRL 9 y la adquisición futura, está excluida. Nosotros no queremos llegar a ese punto, simplemente a un prototipo, y ya vosotros, a partir del cierre de este proyecto, trabajaríais en lo que es la comercialización. Una característica de esta iniciativa es que compartimos riesgos y beneficios. La conversión del contratista será entre 4% y 80% del presupuesto del proyecto de I+D. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde el principio lo que vamos a hacer es invertir hasta un 96%, o sea, hasta el 96% del presupuesto lo podríamos asumir nosotros si así lo consideráis. En cuanto a usuarios finales, pues tampoco vamos a ser muy exigentes. Al menos vamos a pedir uno, salvo que en alguno de los retos se especifique alguna cuestión superior que no son los mínimos. Parece obvio que se tenga que contar con usuarios finales, pero bueno, que sepáis que por lo menos tenéis que llevar de la mano a un usuario final. ¿Vale? Y luego, reducción de gastos del licitador y plazos del proceso de selección de propuestas. Hemos intentado favorecer los plazos. Vamos a ir a unos requisitos mínimos de procedimiento que bueno, sabéis que al final hay que seguir unos pasos porque así no lo establece la Comisión Europea, pero hemos intentado que sean los menos garbosos en cuanto a esfuerzo y tiempo para vosotros. Y en cuanto a los retos, pues bueno, que son 30 retos, y ahí veis unas pequeñas pinceladas, pero no vamos a entrar ahora en detalle porque luego ya os comentaré, intentaré ir rápido uno a uno cada uno de los retos. ¿Vale? ¿Cuáles son los momentos principales del proceso? Bueno, el documento regulador se define en 3 momentos, que son al final, en un primer momento, pues tendréis que presentar una oferta. Esa oferta vais a proponer una solución innovadora que vaya a dar respuesta a uno de los retos, como os decía, que veremos adelante. Muy importante, ahora estamos en la fase 1 de este primer momento, que es donde los interesados pues tenéis que preparar y entregar la documentación referente a los diferentes sobres, es decir, y a muy alto nivel. Va a haber 3 sobres. El sobre A es donde deberéis de incluir vuestras capacidades, solvencias. Va a ser muy ágil. En el propio documento veréis el procedimiento y esperamos que sea bastante fácil de hacer por vuestra parte. Luego hay 2 sobres importantes, que son el B y C, que es donde ya vais a incluir la documentación relativa a los criterios de juicio de valor y aquellos criterios evaluables de forma automática. Aquí en el sobre B es donde irá pues una memoria descriptiva de vuestra propuesta, que será luego parte de lo que utilicemos para valorar la propuesta que hagáis. Después, superado un momento ya de oferta, habrá un proceso de contratación. Estamos trabajando, como os digo, para que sea lo más ágil posible. Y finalmente, la ejecución, que es el momento más extenso y donde iremos refinando poco a poco entre vosotros y nosotros el prototipo. Bien, vamos a recorrer a los retos para que os vayan sonando. El primero de ellos hemos denominado lucha contra insiders. Viene a dar respuesta a una de las grandes preocupaciones que hoy en día tienen las organizaciones, que son los insiders. E incluso ENISA reconoce esta preocupación como una de las mayores a nivel de organizaciones. Y en cuanto a este reto, ¿qué podréis presentar para este reto? Pues bueno, cuestiones como veis ahí abajo, que se reflejan 3 ejemplos, que son sistemas de monitorización de actividad interna basadas en inteligencia artificial, o una derivada de esta que podrían ser ya sistemas de detección temprana,
que tengan una base innovadora, tecnológica, etcétera, hasta prevención de amenazas internas no intencionadas, como phishing, spear phishing, etcétera. Esos son 3 ejemplos, os iré comentando algún ejemplo para que os hagáis una idea, pero como os digo, son ejemplos. En el propio documento regulador veréis incluso más ejemplos para que os pueda ayudar a ubicar correctamente vuestra propuesta en uno u otro reto. Bien, en cuanto al reto 2, si hablamos de ataques cuánticos, aquí hay que tener en cuenta lo que nos están diciendo los expertos en esta materia. Nos dicen que existe una probabilidad ya del 20% que en los próximos 10 años la criptografía clásica tal cual la conocemos hoy en día pues se vea comprometida. Y nos dicen también que si nos vamos a un horizonte temporal mayor, ¿vale? Estamos hablando de 20 años, pues la probabilidad puede ascender hasta el 90%. Entonces, bien, ¿qué queremos aquí en este reto? Pues lo que estamos esperando son ofertas que nos ayuden a defendernos contra este tipo de ataques cuánticos, como pueden ser elaboración de suites criptográficas, centro de distribución de claves o criptografía cuántica en la nube que venga a resolver aspectos básicos como, por ejemplo, la criptografía extremo a extremo, el intercambio seguro de las propias claves, cifrado utilizando estas tecnologías de ficheros, etcétera. ¿Vale? Si hablamos del reto 3, que es seguridad de datos, seguridad de los datos, aquí los operadores lo que nos están viniendo a decir es que, vale, se está intercambiando mucha información de forma automática y lo que necesitan es elevar este nivel de seguridad. Al final, digamos, la complejidad de los ataques cada vez es más sofisticada y necesitan herramientas más innovadoras para hacer frente a esta protección. Están pidiendo soluciones relacionadas con esteganografía avanzada, que utilicen algoritmos robustos, algoritmos auditables, por poner un ejemplo, o detección de noticias falsas, detección de brechas, cualquier solución que eleve el nivel de seguridad de los datos, pues es un poco lo que nos están demandando los operadores y que sería de tremendo interés el incluir aquí una propuesta. En cuanto a evaluación y cumplimiento y certificación, que es el reto 4, aquí es cierto que estamos cada vez viendo más que se está automatizando la implantación de controles, de sistemas de gestión de ciberseguridad, pero lo mismo, las organizaciones nos están pidiendo en este caso en concreto un nivel mayor de automatización de estos controles. Cualquier solución en este sentido, por poneros algún ejemplo, es lo que se esperaría en este reto. Gestión de identidades, que es el reto 5. Aquí ha habido un antes y un después. Como sabéis, a raíz de la pandemia, se ha reforzado mucho la digitalización de la sociedad, de la economía. Tenemos evidencias positivas en cuanto a que estamos empezando a hacer trámites online, que antes posiblemente haríamos presenciales, pero ojo, también hemos detectado evidencias que nos deben de hacer pensar. Y os pongo un ejemplo, el uso del DNI electrónico y de los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se ha evidenciado que incluso durante la pandemia el uso ha sido residual, no ha llegado ni al 1%. Entonces, bien, ¿qué se puede seguir trabajando aquí? Se puede seguir trabajando en sistemas innovadores de gestión de identidades a nivel general. A nivel ya más particular, pues un ejemplo podría ser una solución específica pues para sectores desfavorecidos, como son las personas mayores que al final están encontrando una barrera para acceder a la digitalización y quizás haya que buscar a veces el equilibrio entre ciberseguridad y usabilidad. Bien, el siguiente lote de retos, del 6 al 10, el 6 habla de la cadena de suministro. Como sabéis, cada vez son más críticos los ataques a la cadena de suministro de software o de hardware. Lo estamos viendo en la prensa, lo estamos sufriendo. Y aquí lo que sería de bastante valor serían ofertas relacionadas con sistemas innovadores que eleven el nivel de seguridad de todo el ciclo de vida de la cadena de suministro, es decir, ya no solo las fases iniciales de desarrollo y diseño, sino también aquellas referentes más a distribución del propio software, del propio hardware, que es donde vemos que está impactando más los riesgos. Si hablamos de IoT, pues un poco lo mismo. Hay estadísticas que nos dicen que el nivel de dispositivos en 2025 va a ser exponencial, habrán de miles de millones. Aquí cualquier solución de ciberseguridad en todos los niveles
para este tipo de tecnologías, pues sería bienvenido. Hay mucho por hacer en IoT, se está trabajando en fases de normalizar, de estandarizar, y las soluciones pueden venir desde el apoyo a esta estandarización a incluso soluciones o propuestas más técnicas, como pueden ser análisis de firmware, lo más automático posible de los dispositivos, que ayuden a los fabricantes a detectar problemas de seguridad en fases tempranas. El 8 habla de espectro electromagnético. Aquí las agencias americanas y europeas nos están alertando ya de el impacto crítico que puede suponer un ataque al espectro electromagnético. Es cierto que la probabilidad de ocurrencia hasta ahora pues se considera mínima, pero ojo, que con los acontecimientos geopolíticos que estamos viendo, se están empezando a hablar de la posibilidad de utilizar este tipo de ataques, incluso ya no solo en el ciberespacio, sino en las guerras híbridas. Entonces, imaginaros que un ataque puede dejar sin visión a nivel de conectividad a una zona, a una localidad amplia, y puede favorecer incluso las comunicaciones, que se penalicen o no a quien está defendiendo o atacando. Aquí cualquier solución de protección, detección y respuesta para este tipo de ataques, pues serían ejemplos de proyectos a aplicar a este reto. Redes 5G, que es el reto número 9. Bueno, aquí ya sabemos que es una de las revoluciones más importantes que estamos viviendo en nuestra época. Va a haber un antes y después, lo estamos viendo poco a poco, lo estamos percibiendo, y ojo, que las bondades están claras de las mejoras en cuanto a conectividad que vamos a ir experimentando, pero también los ataques se van a ir creciendo de forma exponencial. Ataques de denegación de servicio distribuido posiblemente se magnifique si no estamos teniendo en cuenta la ciberseguridad. ¿Dónde tenemos que tenerla en cuenta? Pues a través de soluciones innovadoras para estas redes que se están diseñando, que se están desplegando, incluso servicios que se presten a partir de estas redes. El reto 10, habla del vehículo conectado. Aquí el problema es muy similar a lo que estamos detectando en general en muchos retos. Se está empezando a conectar los activos, en este caso el vehículo, a Internet. Ya tenemos el vehículo conectado y ahora queremos hacerlo autónomo. Al final, si no estamos controlando los riesgos en las fases iniciales de todo el software, hardware que estamos desplegando, pues los riesgos a los que nos enfrentamos son muy, muy altos. Cualquier solución para sistemas internos del vehículo, sistemas embebidos, sensores, actuadores e incluso comunicaciones de vehículo con otros vehículos o infraestructura, sería ejemplos de proyectos de bastante interés que podrían encajar en este reto número 10, como os comento. Si nos vamos al 11º, ciberdiagnóstico avanzado para pymes y autónomos, aquí, por contextualizarlo, las empresas lo que nos están diciendo es que necesitan un nivel mayor de automatización para que ellos fácilmente puedan hacer un diagnóstico avanzado y centrarse en el foco del problema de ciberseguridad, que dejemos tiempo para el negocio. Si restan tiempo en hacer el ciberdiagnóstico porque le facilitamos este tipo de herramientas, será tiempo que ellos obviamente podrán invertir en su negocio. El 12 habla de descubrimiento y análisis de servicios en Internet. Aquí la motivación de este reto es doble. Por un lado, estamos viendo que las organizaciones no estamos controlando el nivel de exposición de activos en Internet, y esto es peligroso. Solo si controlamos los activos, solo si sabemos lo que tenemos expuesto en Internet, luego podremos quizás ver si es vulnerable o no, si se ha comprometido. Pero es que lo que estamos viendo es que ni siquiera se está haciendo este ejercicio, ya no solo a nivel de organización, sino también a nivel de gobierno. Y por otro lado, queremos también potenciar la soberanía nacional de las tecnologías. Estamos viendo que aquellas organizaciones que ya utilizáis estas tecnologías, dependéis de tecnologías de terceros países. Queremos que sean las empresas de ciberseguridad nacionales las que empiecen a trabajar también este tipo de tecnologías para que nos permita esa independencia a nivel de aplicación. Cualquier sistema innovador de detección, clasificación de activos expuestos, vulnerables, comprometidos, etcétera, será un poco los proyectos de máximo interés para este reto. El siguiente, hablamos de entornos simulados o señuelos. Aquí lo que estamos observando son los beneficios que ya muchas empresas están teniendo en cuenta a la hora de desplegar señuelos que simulen procesos o activos críticos de sus organizaciones, por varios motivos. Por uno, porque los están ayudando
a la hora de detectar vectores de ataque que afecten a sus activos críticos. Y por otro lado es que la inteligencia que se generan a partir de estos señuelos, sin poner en peligro producción, lo están utilizando a continuación para implantar controles de forma automática en los sistemas defensivos de protección de sus entornos productivos. Entonces, aquí cualquier solución innovadora de despliegue de señuelos, si estamos hablando de infraestructuras críticas, un ejemplo podría ser un señuelo que represente dicha infraestructura, podría respetar el modelo de Pardue, de ISA 95, también señuelos relacionados con IoT, por la casuística que os comentaba antes, que cada vez se va a ir desplegando más tecnologías relacionadas con IoT, autoconsumo, etcétera. Bien, en cuanto al siguiente reto, el 14, hablamos de víctimas de ciberdelitos. Aquí es cierto que el Código Penal no tipifica como tal las víctimas de ciberdelitos, pero lo que sí dice es que se pueden perseguir las víctimas de conductas delictivas. Pues bien, ¿qué reto podría ser de interés o qué proyecto que tengáis quizás vosotros? Pues todos aquellos relacionados con cualquiera de las conductas delictivas que vengan reflejadas en el Código Penal. Podría ser cada una de ellas un objeto o una propuesta de proyecto a aplicar en este reto. Tenéis varias posibilidades, sería ir recorriéndolas. Bien, en cuanto al 15, hablamos de botnets. Aquí, como sabéis, desde el año 2000, que es el año en el que se detecta la primera botnet, pues estamos viendo cómo están creciendo en complejidad, creciendo, digamos, en dispersión. No estamos siendo capaces de detectarlas debido a que están creciendo también de forma exponencial y estamos solicitando para este reto pues cualquier mecanismo de detección de las propias bots o incluso mecanismos de detección innovadores de servidores de comando y de control. Bien, si hablamos del reto 16, hablamos de criptotransacciones. Aquí, por contextualizaros también la motivación, lo que estamos viendo es que hay evidencias ya de que se están, digamos, detectando una cantidad de pagos en millones brutales relacionados con campañas de malware, en concreto campañas de ransomware, y lo que se espera en este reto, pues cualquier sistema innovador que nos permita un seguimiento de estas transacciones, ya no solo asociadas a campañas de ransomware, sino cualquier tipo de malware. ¿Vale? El reto 16 habla de sistemas de detección de SMS y mensajería instantánea fraudulentos. Aquí sabemos que se está utilizando masivamente estas tecnologías, estas aplicaciones, las están utilizando los niños ya, los adolescentes, las personas mayores, los adultos, etcétera. Y lo mismo que lo estamos utilizando todos, pues obviamente los malos lo saben y están utilizando, digamos, este conocimiento, estas propias herramientas como vector de ataque para fraudes, engaños. Aquí, ejemplos de proyectos que os puedan ayudar para ubicar vuestras propuestas, pues son sistemas innovadores de detección, o sea, un sistema, una aplicación, una app que se pueda instalar en el propio dispositivo móvil, que en tiempo real permita identificar esta campaña y bloquearla sin que se materialice en el propio usuario final. O podemos ir también a algo más complejo, como serían ya sistemas inteligentes, que a partir de esta información que se obtiene en diferentes dispositivos y recogida de forma anonimizada, se puede analizar, se puede tratar y se puede explotar y dé lugar a lo mejor, y por poner un ejemplo, a proyectos más ambiciosos como son alerta temprana, que al final revierta toda esta información y a través de vuestros proyectos en una mejora del nivel de seguridad de todos los ciudadanos y todas las pymes. Bien, el reto 18 hablamos de atribución de ciberamenazas. Quizás este reto es el más importante, es el reto por excelencia en el sentido no ya solo de importancia, sino que es el más complejo. O sea, sabemos que es muy difícil y a veces casi imposible hacer una atribución de ciberamenazas. Y de hecho la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2019 nos dice que se insta a todas las instituciones, a todas las organizaciones a trabajar en mecanismos de inteligencia para facilitar la atribución de este tipo de ciberamenazas. Bien, y terminando ya el catálogo, ahí veis recogidos un listado de posibles retos. Son 12 retos del 19 al 30 que están enfocados a centros de operaciones de ciberseguridad y para sectores específicos. Cada reto de estos 12 pues está enfocado a un sector específico, sanidad,
industria, transporte, etcétera. La motivación de este número de retos y de esta sectorización pues es debida a varios motivos. Por un lado, la consulta preliminar al mercado que os comentamos al principio, pues ya nos dice que las organizaciones, la industria de ciberseguridad está preparada para abordar este tipo de soluciones muy específicas y para un sector. Por otro lado, también estamos viendo que estos sectores, subsectores, tienen características muy marcadas, cada una de las empresas que pertenece a un sector o a un subsector. Por poneros un ejemplo, pues todas las empresas de un sector posiblemente tengan, y de hecho lo estamos viendo, una arquitectura muy similar de activos, estén utilizando un tipo de tecnología, un tipo de protocolo, un tipo de nivel de exposición a Internet muy común en todas las empresas de un sector. Y por otro lado, incluso el nivel de dispersión de los propios activos, pues vemos que es muy similar para cada uno de las empresas que incluye cada uno de los sectores. También estamos viendo que si vosotros, si una empresa que proponga un proyecto muy específico para un sector, os puede suponer una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque vais a poder trabajar esa misma solución y ofrecerla no solo a todas las empresas de un sector a nivel nacional, sino que muy fácilmente podréis incluso explotarla, la misma solución a nivel internacional para todas las empresas de un mismo sector de todos los países. Entonces, bueno, también, y muy importante, a nivel de estandarización, a nivel de instituciones, la estrategia digital de la Comisión Europea para la década digital, la estrategia de la Comisión Europea, que os digo, pues nos insta en concreto a trabajar en soluciones relacionadas con centros de operaciones de ciberseguridad y pone evidencias claras. Si hay una amenaza que afecta a un sector en concreto, incluso en cascada podría impactar en otros sectores. Aquí pensad que no solo se espera, digamos, una solución muy ambiciosa, que puede ser una propuesta de centro de operación de ciberseguridad para un sector en concreto, sino que podemos ir a algo menos ambicioso, puede ser una solución menor que venga a dar respuesta o ayudar a alguno de los servicios típicos que se puedan ofrecer en este tipo de centros de operaciones de seguridad. O sea, la solución que tengáis puede encajarse y no solo para este conjunto de retos, sino para el resto. Puede ser una solución de un alcance menor o un alcance más ambicioso. ¿Vale? Bien. Estos son los retos, como os comentaba. Ahí podéis ver una tabla que os voy a compartir que va a reflejar por cada uno de los retos pues la aportación mínima que vamos a hacer desde INCIBE, que es la columna de la izquierda. Todos los retos, la aportación mínima es 300.000 euros. Como mínimo os vamos a ofrecer de inversión 300.000 euros. Y la máxima pues puede llegar hasta 1,5 millones por cada uno de los contratos, por cada una de las propuestas que nos hagáis. ¿Vale? Ahí veis un poco la distribución. Estos son los retos del 1 al 10. A continuación podéis ver del 11 al 20. La distribución, pues como os decía, parte de 300.000 a la cantidad que veis ahí. Normalmente es de 1,5 millones, pero dependiendo un poco de lo que nos ha dicho también la consulta preliminar al mercado y otras cuestiones, alguna aportación máxima pues no va a ser tanta, ¿vale? Y estos últimos, que están muy enfocados todos a los centros de operaciones de seguridad, pues todos tienen la aportación mínima de 300.000 y la máxima de 1,5 millones. Como podéis ver ahí reflejado en la columna de la izquierda, pues son centros de operaciones de ciberseguridad muy específicos para sectores en concreto, como os decía, financiero, tributario, agua, industria química, turismo, etcétera. ¿Vale? Pues estos son también las conclusiones que os comento ahora, que os he adelantado antes. Pensad que estamos hablando de un catálogo de retos muy ambicioso. Al final estamos hablando de 30 retos. Muy probablemente cualquier solución que tengáis aquellos que queréis presentaros, va a poder encajar a uno de los retos fijos. Estamos convencidos, hemos recogido de forma ambiciosa todas las necesidades y creemos que pueden estar ahí reflejadas. Para facilitaros el trabajo también, en el propio documento regulador, en el anexo 1, podéis ver ejemplos de casos de uso, que son pues los mismos que os sigo diciendo para cada reto. Pues ahí podéis ver hasta un total de 150 ejemplos de proyectos que aplicarían cada uno pues a un reto o a otro. Aquí insisto también lo que os decía al principio. Veréis ejemplos. Vuestra solución no tiene que ser, puede ser un ejemplo de estos o puede ser cualquier otro que respete
pues la filosofía y el reto que veréis desarrollado y explicado correctamente en el anexo 1 del documento regulador, ¿vale? Incluso para cada reto, pues veréis ejemplos de funcionalidades que pueden ayudaros a haceros una idea de lo que se espera de cada reto. Bien, otra cuestión que puede ser interesante. Las preguntas. Si tenemos dudas, ¿cómo podéis plantearlas? ¿Dónde se plantea? Bueno, aquí, por motivos de transparencia e igualdad de oportunidades, lo que estamos diciendo es que todas las consultas que puedan tener ustedes las envíen a la sección habilitada para ello en el portal de contratación del sector público, que es un poco lo que os indicaba al principio. ¿Qué se necesita para realizar estas consultas? Bueno, pues lo primero, registrarse. El alta es sencilla, como la de cualquier servicio online. Ahí veis un poco dónde se puede uno suscribir. Veis en la parte de la izquierda pues el número de expediente. Una vez que estéis suscritos, el número de expediente es lo que viene reflejado en la parte inferior a la izquierda, que es el CPP 002/22. Tenéis que pinchar en la pestaña de solicitar información y ahí podéis ver pues todas las preguntas que se han hecho hasta la fecha y desde ahí directamente podréis ya añadir una pregunta vuestra y estamos intentando responder apoyando a nuestros servicios jurídicos pues lo antes posible. La respuesta la tendréis casi de forma inmediata. Estamos intentando que sea una respuesta en las 24 horas siguientes. Si es más compleja, quizás requiere un poco más de estudio, un poco más, pero bueno, que sepáis que el procedimiento para resolver dudas es ese porque queremos que pueda ayudar no solo vuestra duda, sino a las que tenga el resto de licitadores para que todos os podáis hacer una idea uniforme de las respuestas. Bien, ya para ir terminando, recordatorios importantes. Bueno, la licitación, como os decía, fue publicada el pasado 1 de octubre. Pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de diciembre a las 14 horas, horario peninsular, y los proyectos deben de ejecutarse completamente antes del 30 de junio del 2026. Y bien, bueno, vamos terminando. Si tenéis alguna pregunta o comentario y podemos responderla de forma ágil, que no se tenga que derivar a la plataforma, abrimos ahora un slot. Y por último, y antes de abordar ese slot, agradeceros la asistencia. Confiamos que les haya resultado de interés. Es una iniciativa sin precedentes a nivel mundial, como os decía al principio. Os estamos animando a toda la industria de ciberseguridad nacional a participar para aprovechar esta oportunidad.